Agricultura al Día. Bienvenidos a Agricultura al Día, el magazine del campo colombiano. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los pilares más importantes de la política Colombia Siembra. Se trata de la seguridad alimentaria que se hace precisamente para fortalecer el sector agropecuario en las distintas zonas rurales del país. Un tema que nos compete a todos los colombianos, pues no solo tiene que ver con la disponibilidad de los alimentos en Colombia, sino también con su forma de producción y origen, explorando además el futuro de nuestros productores, líderes y empresarios del sector. Cada año seremos más y más colombianos los que habitemos el territorio. Y poder alimentarnos es un reto de todos. Por eso surge lo que conocemos como seguridad alimentaria, que en Colombia es un compromiso de Estado en un marco de corresponsabilidad con la sociedad civil. Por eso, seguridad alimentaria existe cuando todos tenemos acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, y depende de tres factores importantes. Primero, la disponibilidad física de los alimentos. Segundo, el acceso a los alimentos. Y tercero, la correcta utilización de estos para llevar una vida saludable y activa. Para lograr estas metas, entre otras necesidades, es importante la utilización adecuada de la tierra, un buen estado de los mercados y el apoyo de las nuevas tecnologías para cultivar. Pero lo más importante es que la seguridad alimentaria depende de todos, del campesino que cultiva la tierra y nos brinda alimentos saludables, de los productores y distribuidores que compran los mejores productos y garantizan que van a llegar sin golpes, maltratados, dañados o contaminados, del tendero que vende lo mejor y a un precio justo, y finalmente de quienes compramos y consumimos. Sabemos que esta es nuestra comida propia, alimentaria, soberanía alimentaria, y que debemos seguir cultivando. Sin embargo, llegar a todos los rincones del país es una tarea que necesita de mucho esfuerzo y de los instrumentos adecuados dentro de la política de seguridad alimentaria. Por eso, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido trabajando de la mano de sus entidades adscritas y vinculadas a través de planes y proyectos productivos, incorporando buenas prácticas agrícolas, apropiación de tecnología, fortalecimiento de gestión socioempresarial y desarrollo humano integral, sobre todo en el componente que destacamos hoy, el de seguridad alimentaria. Ahora vamos con nuestra compañera Lina Arbeláez, quien se encuentra en el Parque del Lago, aquí en la capital del país. Ella va a ampliarnos mucha información sobre este importante tema de la seguridad alimentaria. Hola, aquí comenzamos Colombia Siembra desde el Parque de los Novios, un lugar emblemático de Bogotá. Bienvenidos. Colombia Siembra. Que el país dependa de lo que cultivamos y disminuyamos considerablemente el número de las importaciones es una de las metas de la política Colombia Siembra. Y es que en los últimos años hemos olvidado el gran potencial productivo que poseemos en el país. Porque, escuchen esto, a hoy estamos importando 179 millones de dólares al mes solo en cereales como trigo, cebada y soya. Por eso, hoy tenemos a dos invitados que van a hablar sobre el tema de seguridad alimentaria y sobre cómo sustituir todo este tipo de importaciones que realizamos durante todo el año. Doctor Felipe Fonseca, uno de los invitados, bienvenido a Colombia Siembra. Hola Lina, buenas tardes. Y el doctor Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Muy buenas tardes. Lina, buenas tardes. Comencemos con ese tema que es muy importante, que es la seguridad alimentaria.
Entre las estadísticas que nos ha dado a conocer la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, sabemos que a 2050 tenemos que ser más sostenibles para poder llegar a cerca de 9.000 millones de personas en el mundo. Doctor Fonseca, ¿es tan importante Colombia en este papel? ¿Cómo nosotros podemos llegar a sustituir estos cultivos y llegar a más gente alrededor del mundo? Bueno, uno de los papeles estratégicos que tiene la UPRA es precisamente planificar cuáles son esas zonas en función de mercados que tienen o reúnen las condiciones de aptitud desde el punto de vista técnico, físico, ambiental y desde el punto de vista de la competitividad. Colombia tiene un gran desafío, unas grandes posibilidades de desarrollo que están siendo a la fecha subutilizadas, como ya se mencionaba anteriormente. De manera que una de las primeras etapas es definir estratégicamente cuáles son esas zonas en el país en donde podemos establecer estos diferentes cultivos, estas distintas apuestas productivas. Precisamente, doctor Mejía, también le transmito esta pregunta a usted. ¿Cómo llegar a ser más competitivos dentro de esta meta, no solo a nivel internacional, sino también dentro del país? En primer lugar, hay que entender que la FAO dice que Colombia es uno de los 7 países privilegiados. Es privilegiado, en agricultura tenemos 44 millones de hectáreas listas, estamos cultivando 38 en pastos y solamente 7.1 millones en agricultura propiamente dicho. ¿Qué es lo que se necesita? Hoy hay una tendencia en el mundo a incrementar la proteína animal sobre la proteína vegetal. Sin embargo, para poder hacer esto, Colombia necesita simplemente 3 cosas: bienes públicos, seguridad jurídica y una tributación que invite a invertir en el campo. Es importante recordar que para lograr una soberanía alimentaria también tenemos que pensar diferente, ¿no es así, doctor Fonseca? Entonces, ustedes también han planeado algo muy especial, que son los mapas de zonificación. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo que hacemos básicamente es, en función de esos mercados y de esas tendencias, priorizar esas principales líneas productivas que permitan sustituir importaciones, aumentar esa oferta de producción tanto interna como externa. Y lo hacemos de la mano de los gremios y de las asociaciones principales, digamos, de producción, como es el caso de Fedemaderas para identificar las zonas aptas para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales. Trabajamos también de la mano de Fedearroz, de Fenalce, para orientar establecimientos en función, digamos, del aumento del área en cereales, con Fenavi para el caso avícola. Trabajamos también con Fedepapa y por otra parte, en función del enfoque territorial, trabajamos con los departamentos en un proceso denominado la planificación del ordenamiento productivo y social de la propiedad, que es precisamente determinar cuáles son esas cadenas, esos productos exitosos y determinar, en función de una serie de estudios técnicos, cuáles son esas zonas aptas para estimular, como lo decía muy bien el doctor Mejía, cómo orientar la inversión pública, cómo dar mejor información a los inversionistas, a los productores, a los emprendedores del campo. Paralelo a la política de Colombia Siembra, también se está realizando la misión para la transformación del campo y ustedes dos participaron hace poco en las conclusiones de esta misión, que es importante porque conjuga políticas desde diferentes sectores. Doctor Mejía, le pregunto a usted, ¿cuáles creen que pueden ser estos complementos que necesitan nuestros agricultores en el campo para hacer una tarea más global? Necesitamos precisamente hacer unos estudios que se van a hacer con el Ministerio de Agricultura y con la SAC sobre los aranceles, sobre el agua y su infraestructura, sobre la mecanización agrícola, sobre la parte laboral, que es perfectamente derivada de la urbana y no propiamente es la que necesitamos para la formalización. También hay que mirar lo que es la asistencia técnica y todo este grupo de actividades tienen que ser muy rápidos para darle un impulso al campo, si no simplemente vamos a quedar con unos enunciados de qué es lo que necesitamos hacer, pero no el cómo, el cuándo y el dónde. Bueno, de esta manera aprovechamos para hacer una pausa en Colombia Siembra y ya regresamos con muchísimo más sobre soberanía alimentaria y con nuestros invitados de hoy, el doctor Felipe Fonseca de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y el doctor Rafael Mejía de la SAC. Volver más eficiente el parque productivo del agrocolombiano nos abre la posibilidad de ser una economía emergente a través de la agricultura sostenible y rentable. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día.
Entre las importaciones de alimentos que realiza el país en mayores cantidades se encuentran dentro del grupo de los cereales el trigo con un 100%, la cebada con un 99% y la soya con un 90%. Dentro de todo el esfuerzo para buscar la seguridad alimentaria, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA se ha dado a la tarea de visualizar lo que hay sembrado en el país en comparación con lo que podría cultivarse. Y entre los resultados, el 70% del territorio colombiano se usa, pero no de forma eficiente. Y un ejemplo de esto es que de las 114 millones de hectáreas con las que contamos, 26 millones tienen potencial para producción agrícola, pecuaria y forestal, pero en realidad solo se están produciendo en 6,3 millones de hectáreas. Si miramos los casos particulares de algunos departamentos, encontraremos que en el Amazonas solo se usa el 0,9% y más de la mitad de este porcentaje es para ganadería. Por eso el trabajo aquí se ha centrado en destacar las hectáreas aptas, entre otros usos, para plantaciones forestales con fines comerciales. En Antioquia, por ejemplo, la mayoría de las tierras son aprovechadas para las tareas agrícolas y expandir su potencial es uno de los objetivos, sobre todo en plantaciones de cacao, caucho, papa, palma de aceite, maíz y arroz. Córdoba, territorio fértil por ser bañado por el río Sinú, solo hace uso adecuado del suelo en un 32,9%, mientras que un 28,1% de las hectáreas están sobreutilizadas y 33,8% permanecen subutilizadas. Los principales productos cosechados en Córdoba son yuca, maíz, plátano, ñame y arroz, pero allí también cabe un desarrollo forestal y la tierra es apta para la diversificación de productos agrícolas. Frutas, hortalizas y hasta ganadería de alta productividad son potenciales para esta zona. Así como los departamentos nombrados, cada uno de los 32 que componen el país han sido minuciosamente analizados, pues tanto la exportación como la seguridad alimentaria son razones de peso para incrementar la productividad que tiene el campo. Continuamos con más de Colombia Siembra y esta vez para saber y conocer de la mano del doctor Felipe Fonseca cómo se van a trabajar en los diferentes sectores y regiones y además qué productos van a ser priorizados en sus departamentos. Bueno, el trabajo que adelantamos tanto con gremios como con cada una de las entidades territoriales, particularmente a nivel departamental, es formular un plan de ordenamiento productivo. Primero, que defina cuáles son esas apuestas productivas, nuevamente en función de mercados, es un aspecto fundamental. Orientar primero qué demanda el mercado para estimular a sí mismo qué vamos a cultivar. Doctor Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. A hoy estamos importando 10 millones de toneladas y solo exportando 5 millones de toneladas. ¿Cómo llegar entonces a buscar un equilibrio entre exportación, importación y trabajar de la mano de nuestros campesinos? Para poder llevar esto a cabo es muy importante entender que de esas importaciones el 75% son 3 productos: maíz, trigo, soya y torta de soya. Entonces, si uno quiere sustituir y generar un gran impacto, tiene que mirar qué es lo que está realmente importando. Pero entonces tenemos que tener un conjunto de políticas que es lo que se está armando con el Ministerio de Agricultura y su política agraria en un país que mencionábamos con más de 44 millones de hectáreas aptas. Lo que tenemos es tierra y lo que nos falta es un poco de trabajo entre todos, pero en forma conjunta y ordenada. Doctor Fonseca, ahora quiero saber su opinión sobre esta misma pregunta que acaba de responder el doctor Mejía. Pero piénsenlo un momentico, porque primero vamos a ir a un corte de comerciales aquí en Colombia Siembra. Ya regresamos.
Para disminuir las importaciones en el país, Colombia Siembra busca optimizar el uso de los terrenos, las labores de los campesinos y la producción de alimentos. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. El frijol y la lenteja son productos básicos en la dieta de la mayoría de los colombianos y reemplazar sus importaciones le ahorraría al país $40 millones al mes. Regresamos nuevamente con Colombia Siembra y esta vez entonces, doctor Felipe, le dejo a usted la palabra para que me responda cómo podemos lograr ese equilibrio entonces entre lo que estamos importando y lo que queremos exportar. Una de las principales responsabilidades que tiene el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura es orientar de forma eficiente tanto el ordenamiento social de la propiedad como el ordenamiento productivo. Colombia Siembra nos motiva a trabajar de la mano con los entes territoriales, a garantizar ese enfoque territorial, de manera que pues nosotros comprometidos, por supuesto, en la planificación rural agropecuaria. Mi nombre es Henry Ovidio Giraldo Campo, del municipio de Granada, Antioquia. ¿Cómo nosotros los campesinos podemos asegurar la venta de lo que producimos? Nosotros en Colombia hemos estado acostumbrados a producir desde la oferta. Aquí lo que se indica es que para poder exportar o para poder incrementar el consumo interno, tenemos que producir desde la demanda, producir lo que nos están demandando desde el exterior y producir lo que nos están demandando desde el territorio colombiano. Doctor Mejía, quiero aprovechar también para preguntarle entonces las conclusiones sobre este tema que trabajamos hoy, de seguridad alimentaria y disminución de importaciones que realizamos en el país. Hace 15 años exportamos más o menos 4.100.000, o sea que el incremento en exportaciones fue nulo. En cambio, hace 15 años importamos alrededor de 5.100.000 toneladas y ahora estamos importando 11.400.000. O sea que es significativo, más del 106, 107%. Y lo que es más preocupante, en lo que va corrido del año hasta el mes de mayo, se han incrementado en toneladas las importaciones en más de un 8.5%. Muy bien, doctor Mejía. Ahora, doctor Fonseca, brevemente sus conclusiones sobre el tema de hoy. Bueno, la estrategia y la política Colombia Siembra le ha dado a la UPRA un rol estratégico en lo que se ha denominado la estrategia de zonificación o de identificación de zonas aptas para orientar estas cadenas o estos sistemas productivos. En palabras del señor ministro, sembrar lo que toca, donde toca. ¿Cómo orientar también? No solo la decisión de, digamos, el desarrollo agropecuario de distintas cadenas, sino también que garantice esa seguridad alimentaria tan importante. Darle a todos nuestros campesinos y a los emprendedores en el campo las mejores herramientas, los mejores elementos técnicos para tomar mejores decisiones. Doctor Felipe Fonseca, muchísimas gracias por acompañarnos y por su respuesta. Y claro, también muchas gracias al doctor Rafael Mejía. Mil gracias, Lina, por la invitación. Y a ustedes, muy amables por su sintonía hoy en Colombia Siembra. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Pero mañana, muy puntuales, tienen una cita con el magazine del campo colombiano, Agricultura al Día. Colombia Siembra. De los suelos netamente agrícolas, que son 11.3 millones de hectáreas, solo se usa el 35%, una cifra que se busca aumentar aprovechando la oportunidad de recuperar terreno y creer en el campo colombiano. Recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @minagricultura, @agriculturadía y en Facebook nos encuentra como Agricultura Día. Y así llegamos al final de otra emisión de Agricultura al Día, el magazine del campo colombiano.